CUT, y el tercer actor es la CUT precisamente, que se opone de todas maneras a que esta ley se aplace y piden que entre en vigencia en la fecha ya descrita. Estamos con Rafael Garay, vicerrector de Comunicaciones de la Universidad Central, para conversar precisamente de este tema. Rafael, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás? Bueno. Rafael, tú en un sitio web de la tercera describes hoy que es necesario que esta ley se aplique en la fecha estimada, pese a lo que ha dispuesto o lo que ha dicho la ministra entrante, Claudia Serrano, para que esto se posponga, porque puede crear más desempleo en el próximo año. Sí, mira, yo al escribir esa columna tomé varios aspectos. Hay un aspecto, uno es una ley promulgada, ¿cierto? Publicada en el Diario Oficial, que entra a regir a partir del 21 de enero y yo creo que se debería cumplir la ley. No quiero pensar que una ley votada por unanimidad en el Parlamento es una ley que los parlamentarios no conocían los alcances que tenía, porque ahí estaríamos hablando de un tema bastante grave desde un punto de vista, ¿cierto?, de falta de prolijidad, por decirlo de una manera suave, de los parlamentarios, tanto de oposición como de la concertación, frente a la aprobación de las leyes. Ahora, esta ley significa un aumento de costo para los empresarios en el pago de sueldos a sus trabajadores. En un escenario de desempleo como el que se proyecta para el próximo año, ¿cómo afecta? Mira, hay un tema que es de algún punto de vista la equidad, ¿cierto? Los trabajadores fiscales ya tienen su reajuste del 10%. Si tú miras los rangos de oscilación que se van a dar de aumento de costo salarial por esta ley, oscilan, dependiendo de los regímenes de cada empresa, entre un 5 y un 18%, más o menos. Eso es lo que se podría mover. Y efectivamente es un aumento de costos, pero no le echamos la culpa a la ley de que se produzca el desempleo. Eso me parecería a mí un simplismo y hasta peligroso como análisis. Ahora se dice que de todas maneras el desempleo va a aumentar durante el próximo año, pero que esta ley podría entorpecer los esfuerzos de los empresarios en conjunto con el gobierno como para que los trabajadores mantengan sus empleos. Mira, yo creo que el desempleo va a llegar a los 2 dígitos de todas maneras y sobre todo en el periodo donde termina el plazo que tienen las empresas para hacer los ajustes, ¿cierto? La empresa desde que entra en la ley en ejercicio tiene 6 meses para poder hacer los ajustes y por lo tanto va a coincidir con el pic de desempleo y por lo tanto le van a achacar a esta ley. Pero el punto no está ahí. El próximo año el país va a crecer un 2% o menos, no por esta ley, va a crecer eso porque sencillamente las acciones que ha tomado el gobierno no van a la línea correcta. O sea, ajustar o mejorar o maquillar o hacer cirugía sobre los planes de desempleo o los planes de empleo de emergencia, eso no es la solución. Lo que debería hacer el gobierno es derechamente dar subsidio a la contratación de trabajadores, por un lado, y segundo, entendamos de que el gran componente del Producto Interno Bruto es el consumo, por lo tanto una rebaja tributaria a las personas es algo esperable para reactivar digamos, el consumo interno y por ende mejorar el producto, y por otro lado está el tema, ¿cierto?, de la inversión, que se espera que el próximo año caiga entre un 1,7 y un 1,8%. Una forma de evitar esa caída es desgravar la reinversión de utilidades. Con esos dos componentes, un fortalecimiento por un lado del consumo y una mayor inversión, o reinversión en este caso, ¿cierto?, de las utilidades, vamos a tener una demanda interna fuerte, vamos a tener inversión y por lo tanto vamos a tener una economía que va a crecer más. Y eso por lejos supera los efectos de la semana corrida, entonces yo creo que estamos poniendo los esfuerzos en el lugar equivocado. ¿Y cuál es entonces la explicación que tú nos puedes dar al respecto y el cambio de oposición que ha sufrido el gobierno desde el ministro Andrade, que se va e inmediatamente después la ministra Serrano cambia de posición, que era intransigente la del ministro Andrade al respecto, muy apegada a la línea de la CUT? A ver, lo que pasa es que a la ministra del Trabajo, a quien no tengo el gusto de conocer, y con todo respeto se lo digo, no entiendo su posición, porque asume un día diciendo que es de izquierda pragmática, pero resulta que el día siguiente ya parece no entender muy bien y tratar de correr leyes que son totalmente legítimas y aprobadas en el Parlamento. Ver, tú dices que esto no es una posición de izquierda, pero tampoco es pragmática. Creo que si fuera pragmática atacaría otro punto. O sea, claro, es pragmática desde el punto de vista de que si uno piensa que va a haber más desempleo y esta ley podría contribuir, claro, desde ese punto es pragmática. Pero el punto es, si no se aplica esta ley, ¿el desempleo va a ser mucho más bajo o estamos hablando solamente de varios números después de la coma en términos de desempleo? Yo creo que aquí una parte importante del desempleo no se explica por la que esta ley se implemente. Cambiemos de foco entonces, vámonos a los empresarios. ¿Por qué están pidiendo desde hace tanto tiempo que esta ley no entre en vigencia tal como se aprobó? Yo entiendo que los empresarios van a tener un aumento en la planilla de pago, y eso no, es innegable. Pero también existe el tema, excepto que cuando los beneficios van, digamos, al lado de los empresarios, desde el punto de vista de subsidios, por ejemplo, son súper bien recibidos, pero cuando estos beneficios van a los trabajadores siempre son resistidos. Entonces, es hora de construir un país que sea más equitativo. Y un país más equitativo pasa por
remunerar bien a los trabajadores, o sea, entendamos que estamos hablando de los niveles de salario mínimo, estamos hablando que respetemos un salario de 159.000 personas, para personas que ganan entre 18 y 65 años, y para personas que ganan, o sea, que tienen una edad menor a 18 años o superior a 65 años, estamos hablando un poco más de 118.000 pesos. Yo no sé quién vive bien con eso, ¿no? Mi impresión es que nadie. Y tenemos muchos millones de personas en Chile que ganan ese salario. Entonces, si queremos un país más justo, si queremos más paz social, parte de eso es remunerar bien a los trabajadores. Y si los empresarios, a quienes entiendo, hablan de la productividad, bueno, para que haya mayor productividad no basta solamente con cruzarse de brazos. Hay temas de capacitación, hay temas de fomento productivo, y eso es lo que aumenta la productividad. La productividad no aumenta por una acción mágica, digamos. La productividad aumenta cuando uno se preocupa de que esa productividad sea mayor. Ahora, otro de los temas que ha estado en la palestra es precisamente la flexibilidad laboral, que se viene discutiendo hace bastante tiempo ya. Se opone de todas maneras la CUT, dice que se están maquillando las cifras de desempleo para el próximo año precisamente para echar a andar un montón de proyectos ligados a esta flexibilización laboral. Sin embargo, los empresarios también lo han planteado en la ENADE, precisamente como un factor al cual se le puede echar mano para disminuir la cifra de desempleo a partir del próximo año. Sí, mira, yo discrepo con la CUT desde el punto de vista que se están maquillando las cifras de desempleo. Yo creo que el desempleo efectivamente va a ser 2 dígitos el próximo año, con o sin ley de semana corrida. Eso lo puedo decir. Mi estimación es que en momento pica el desempleo podría llegar al 11,9%, un momento más alto en el año, que podría darse por ahí por junio o julio, que coincide con la estacionalidad más la situación compleja que vamos a estar viviendo el año 2009. Pero eso no tiene que ver con esta ley. Yo creo que la flexibilización laboral puede darse en algunos casos por jornada en ciertos tramos de sueldo, porque si tú estás pagándole el mínimo a una persona y la vas a contratar por media jornada, quiere decir que esa persona va a ganar 90.000 pesos mensuales, descuéntale la locomoción y la alimentación y que absolutamente nada, y muchos casos de esos son jefes de hogar. Entonces, construyamos una sociedad que sea un poquito mejor desde el punto de vista de la solidaridad, implementemos la ley y busquemos los ajustes posteriores, que como te digo, van por otro lado. El Banco Central se acaba de farrear una oportunidad histórica de bajar por lo menos 50 puntos base la tasa de interés, ¿ya? Espero que lo haga en enero. Estamos con una de las tasas de interés más altas del mundo en términos de Banco Central. Entonces, creo que hay otras cosas que son mucho más fuertes en el impacto económico. A propósito de lo mismo, no tiene que ver con el Banco Central, pero sí con el gobierno, la acción del gobierno, la creación de esta comisión interministerial que va a atacar el desempleo durante el próximo año. ¿Te parece tardía? Tardía, y en general he sido bastante crítico en las comisiones. Creo que se demoran mucho en llegar a conclusiones, y cuando llegan a las conclusiones, esas conclusiones serían implementadas 6 meses antes. Por lo tanto, lo que yo creo es que el gobierno debería buscar medidas mucho más simples, como por ejemplo un subsidio a la contratación de mano de obra, que compensa en parte mismo esta misma ley, y no buscar mecanismos más complejos de empleos de emergencia que todos sabemos que son mucho más precarios. Si hoy un subsidio a una empresa para que trabaje, contrata a un trabajador que le es útil para su función productiva, cuando se acabe el subsidio ese trabajador va a seguir empleado. Si yo contrato a un trabajador con un plan de emergencia, que ya está en una labor distinta probablemente para la cual fue capacitado, se acaba el plan de empleo y se acaba el trabajo. Entonces busquemos un empleo más estable en el tiempo. Pero el subsidio de la empresa privada también está contemplado dentro de los proyectos que se van a enviar al Parlamento. Sí, pero lo que yo digo es redestinemos los recursos. O sea, muchos recursos de programas de empleo que ya han demostrado ser ineficientes y que en algunos casos incluso han tenido filtraciones, ¿cierto? Hacia otros objetivos, incluso de tipo político, electorales. Bueno, destinémosla a subsidios y démosle, sobre todo a las pymes, por un lado, un buen subsidio a la contratación de trabajadores y por otro lado, acceso a financiamiento a tasas más bajas, aliviemos la deuda de las pymes que genera el 70% del empleo del país y ahí ni siquiera vamos a sentir la nueva ley. Rafael Garay, economista de la Universidad Central, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti.